Bueno, estábamos hablando acá en el corte con el doctor Manuel Ferreira Bruschetti, ex ministro de Hacienda. Yo le decía hace un momentito, tenemos que soltar más plata al mercado. Eso es lo que tiene que hacer el Banco Central, doctor, y el Ministerio de Hacienda, invertir, ejecutar, hacer más eficiente su gestión, digamos, en esto. Digo el Ministerio de Hacienda, el Estado paraguayo. Claro, yo creo que son estas dos medidas y después hay una tercera medida que también es importante, ¿verdad? Que hay que cambiar la expectativa de la gente, ¿verdad? ¿Cómo se cambia eso, doctor? O sea, ¿qué hay que hacer para cambiar la expectativa? A ver, vamos primero a entender cuál es la expectativa de la gente, ¿verdad? La expectativa de la gente es que las cosas no están bien, que no hay futuro. Y entonces, ¿qué vos haces cuando pensás eso? Decís, no, mejor ahorro, mejor no gasto. Si tenía un proyecto que quería hacer, no lo hago. Si quería cambiar mi auto, no cambio. Si quería construir una pieza nueva en mi casa, no construyo. Y así sucesivamente. Y las empresas también, ¿verdad? Entonces, este efecto es un efecto de una profecía autocumplida, ¿verdad? Como yo no creo que las cosas van a ir mejor, freno y como freno, las cosas no van mejor, ¿verdad? Este círculo es el que tiene que romperse de alguna manera. ¿Cómo se rompe? Se rompe dándole ejemplos a la gente de qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? De cómo están cambiando las cosas. Que la gente vea, si decimos tenemos que gastar en obra pública, que la gente vea que se está gastando en obra pública, que haya obra pública. Y mostrarle a la gente que hay obras públicas. Claro, hacer obra pública en los lugares donde la gente ve, ¿verdad? No hace falta ni mostrarle, la gente ve sola, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Si tuvimos una lluvia, no sé hace cuánto que no sale el sol más en Asunción, se rompieron todas las calles. ¿Cuántas? Y esto le pregunto a la gente, ¿verdad? ¿Cuántos camiones vimos trabajando, tractores vimos trabajando, gente? Claro, esta es la municipalidad la que hace, ¿verdad? Pero el Estado central también podría apoyar este tipo de cosas. ¿Cuáles son las obras nuevas que vimos funcionar, ¿verdad? Se está hablando de la ruta 2 y 7 hace mucho tiempo, se está hablando del corredor bioceánico, etcétera, etcétera. Hay que ver cosas que se hacen. La gente tiene que ver y eso solo empieza a decir a la pucha, mira, el Estado está gastando en tal cosa, ¿verdad? Tenemos que ver que hay viviendas nuevas que se están construyendo en algún lugar, tenemos que ver que la obra funciona en general y creo que eso va cambiando. Obviamente, también es importante trabajar con los agentes económicos, es importante. Es muy importante que el Estado se vincule, hable con las empresas. Y el presidente Mario Abdo anunció ya que iba a tener reuniones con varios sectores. Hable con las empresas y le plantee cuáles son tus problemas, en qué te puedo ayudar. Creo que esto es algo importante de llevarlo adelante porque puede cambiar también la perspectiva que está teniendo un empresario o un gerente de una empresa de lo que pueda ocurrir en adelante y de cuáles son los proyectos que puede encarar a partir de ese tipo de cosas. Es muy importante la conversación en general entre el sector privado y el sector público y creo que eso tiene que ser fluido. Hablaste hace un momento, doctor, de una serie de elementos y de los elementos internos dijiste lo que tiene que ver con el sector fiscal. Hablaste de los gastos, pero ahora vamos a los ingresos. Y me pregunto yo, y te pregunto, ¿es oportuna la discusión que se abre con el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo sobre la modificación del régimen impositivo que tenemos hoy? O sea, no está mal, sé que formaste parte de la comisión que analizó este proyecto en su momento, pero ¿es oportuno discutirlo ahora? Esto, me pregunto yo, ¿puede afectar la expectativa de esto que hablabas hace un momentito, cuando uno no sabe lo que puede pasar en el Congreso, conociendo a nuestros congresistas, la manera en que actúan normalmente? Algunos tienen un discurso muy ofensivo hacia los sectores productivos y que incluso plantean aumentos mucho mayores de impuestos por encima de lo que está proponiendo el presidente Mario Abdo. O sea, ese es un poco el conjunto de cosas que uno se plantea. Pero es oportuno hacerlo ahora, en este momento. Y bueno, mira, acá hay muchos temas que me parece que son importantes de considerarlo, ¿verdad? Primero, yo creo que esta reforma es una reforma interesante en muchos aspectos,
porque permite, porque se han generado algunas cosas o se están corrigiendo algunos problemas que existían, que son problemas de un tema que no habla nunca el Ministerio de Hacienda y a mí me preocupa, se están corrigiendo distorsiones. Y creo que este es un tema que no es menor. Te voy a dar un ejemplo de una distorsión. Hoy en la actualidad no puede existir una empresa holding, es decir, una empresa que sea dueña de empresas, porque tributa dos veces. El dueño de la holding, para recibir los dividendos, una de las empresas hijas de la holding, digamos, le paga el impuesto a la renta y después cuando distribuye dividendos vuelve a pagar impuesto a la renta, paga dos veces, ¿verdad? Esto se corrige en la reforma tributaria, por ejemplo. Entonces, creo que esto genera puede generar un ordenamiento que es interesante y creo que es interesante de plantear. Dicho esto, este no es un buen momento. ¿Y por qué no es un buen momento? Primer punto, porque es una élite la que discute el tema de la reforma tributaria. Un grupo relativamente pequeño de gente, que es el que estuvo manejando hasta ahora, donde había gente del Ministerio de Hacienda y gente del sector privado. Ahora va a entrar a otro grupo pequeño también, que es el grupo del Parlamento. Y el tema tributario es un tema árido, no es un tema fácil de entender. Entonces la gente no sabe lo que le espera. No sabe lo que le espera y la incertidumbre siempre da temor, ¿verdad? Y el temor, ¿cómo se reacciona? Poniéndole el freno de mano a las inversiones, poniéndole el freno de mano a todo lo que se va haciendo. Entonces, creo que es muy extemporánea la discusión, pero es una discusión que ya está instalada, ¿verdad? Y es una discusión, y sobre todo cuando escuchás discursos grandilocuentes de cierta gente que plantea cosas bastante complejas, bastante complicadas para lo que es el común de la gente, y la gente no puede evaluar el alcance de esto, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema que te hace frenar más de lo que te hace avanzar, ¿verdad? ¿Qué le sacarías al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo que hay cosas que todavía están en discusión y que se deberían tener en cuenta. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la no devolución del IVA, por ejemplo, ¿verdad? Porque, sobre todo del IVA exportador, ¿verdad? Porque, o si no, es un gravamen directo a la exportación, ¿verdad? Con nombre de IVA. Un eufemismo allí, ¿no? Es un eufemismo, exactamente. Entonces, creo que ese es un problema. Creo que tenemos que manejar también muy bien la situación que hay en lo que es la situación de la unipersonal, ¿verdad? En Paraguay hay unipersonales que son muy pequeñitas, hay unipersonales que son muy grandes, ¿verdad? Se le puso en la ley un tratamiento que a partir de 2.000 millones tendrá que pagar el IVA, el impuesto a la distribución de utilidades, que se hace, pero menos de 2.000 no va a pagar. Creo que esto tiene que ser muy bien comunicado y tiene que ser entendido quién es la unipersonal a la cual uno se refiere, ¿verdad? Porque hay gente que factura mucho menos de esos 2.000. Yo definiría valores muy, muy concretos en ese sentido. Creo que estos son algunos de los temas que afectan. Este proyecto de ley, doctor, va a ser discutido próximamente y de acuerdo a lo que decía por lo menos el ministro, esto no va a ser implementado de manera inmediata, que el efecto recién se vería en el 2020, que por eso no hay que preocuparse del impacto que pueda tener de manera inmediata. Ahora, yo digo nomás, yo soy un empresario que va a invertir o tengo un proyecto, yo freno automáticamente, es lo que vos decías, freno de mano automático, ¿verdad? Yo no sé cómo se puede salvar. O sea, el Ejecutivo debería retirar el proyecto, debería pedir congelarlo, porque la discusión está hecha, decís vos, ya está el proyecto en el Congreso. Entonces, a mí el temor que me da a veces es que en el trayecto esto se modifique sustancialmente, que es una posibilidad cierta. Sí, uno sabe lo que entra al Parlamento, uno sabe lo que sale. No sabe lo que sale, entonces. Un buen paso en ese sentido fue el que se dio hasta ahora, que las 4 comisiones básicamente lo que hicieron es
dieron su, ¿cómo El que se dictamen. llama? Su dictamen, un dictamen favorable sin ninguna modificación, ¿verdad? Y creo que esto es un elemento positivo en términos globales y debería seguir más o menos en ese camino, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que hoy el sector privado, tanto el sector privado como el Ministerio de Hacienda y creo que también que muchos parlamentarios están tomando esto con responsabilidad y veo que eso es una cuestión importante. De todos modos sigue el problema de que la gente está en la duda, ¿verdad? Y creo que ahí es donde hay que tratar de compensar la situación. Primero explicando muy bien lo que se está haciendo y cuáles son los impactos de lo que se está haciendo. Creo que hace falta mucho más comunicación todavía de la que se hizo. Creo que hay que hacerle llegar a todos los sectores. El tema de la implementación hay que verlo, ¿verdad? En realidad la ley dice 90 días, ¿verdad? Hoy. Pero No se sabe qué va a pasar. posiblemente sea cierto que sea para el 2020. ¿verdad? Hay rumores permanentes de cambios de ministros. En los últimos días ha circulado a través del WhatsApp una cantidad de datos de quienes saldrían, quienes entrarían. ¿Eso cómo impacta, doctor, en tu experiencia en el sector público? ¿Eso es una cuestión que impacta realmente en la economía de alguna manera, digamos, y puede perjudicar aún más la situación? ¿Es una cuestión que se discute nada más en algunos sectores y en realidad no tiene ningún efecto? Porque, no sé, eso está ocurriendo hoy, digamos, ante la proximidad del primer año del gobierno de Mario Abdo. Mira, te contesto esto con otra pregunta. Sí. ¿Vos crees que si vos salís y le preguntás a la gente de la calle quién es el ministro de Obras Públicas, cuánta gente te va a responder bien la pregunta? Y no sé, tengo muchas dudas, sinceramente. Posiblemente 9 te respondan mal y 1 te responda bien, ¿verdad? Y eso acá en Asunción te va hacia el interior y creo que cada vez va a ser peor, ¿verdad? Yo creo que la gente no le da tanta importancia a ese tipo de cosas. La gente lo que quiere es ver que las cosas se hagan, ¿verdad? Resultado. Claro, y la gente evalúa, este gobierno hace o no hace porque ve la obra tal, porque ve tal cosa, porque cuando se va al hospital ve que el servicio mejoró. Entonces, a mí que vos me hables de que cambiaste el software y que ahora tenés un mejor sistema de ejecución, en realidad al usuario, al ciudadano común, le importa poco y nada. Te cambio la pregunta, doctor. ¿Crees que hay ministros que deben irse en este momento por la gestión, digamos, que están teniendo? Yo creo que siempre el presidente de la República tiene que revisar sus colaboradores. Y tiene que revisar sus colaboradores en función de lo que él le pidió a ese colaborador y de lo que ese colaborador hizo, ¿verdad? Y creo que siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Creo que este no es el caso distinto. Sobre todo, creo que este es el momento en que se tiene que adaptar el Estado a las necesidades de este momento. Y las necesidades de este momento están vinculadas a todo lo que hablábamos en el primer bloque, ¿verdad? El hecho de que hay que conseguir que las cosas vayan mejorando a través de una mejor gestión pública. Para no presionarte tanto, para no pedirte nombres ni nada, ¿vos harías cambios si fueses presidente en este momento por lo que estás viendo? Sin pedirte siquiera cuál sería el sector en que harías cambios, pero ¿harías cambios por los resultados que estás viendo hoy? Si fueses presidente de la República, mano. Y estoy hablando de la cuestión económica fundamentalmente. Mira, yo creo que no conozco tanto la interna de los ministerios como para poder decirte si una persona está sirviendo o no está sirviendo para un cargo determinado. Creo que estamos viendo bajas ejecuciones presupuestarias y que podríamos mejorar ese tipo de cosas. Pero creo que también esto se puede apoyar desde otros espacios porque pueden haber trabas burocráticas que van más allá de los ministros. Y después también tenemos otro tema que es importante. Uno no sabe el dinosaurio que tiene que domar hasta que se sube encima.
¿verdad? Es fácil hablar desde afuera, estar dentro Claro, es mucho entonces, más complicado. El Ministerio de Obras Públicas, yo decía, voy a hacer A, B, C, D. La gente es especialista en dar recetas de ese tipo, pero cuando trae es cuando te das cuenta realmente de dónde están los problemas. Si no tuviste experiencia previa a hacer eso, tenía un proceso de aprendizaje. Entonces, acá está en el presidente de la República evaluar qué cosa. Evaluar si esa persona que él le puso en obras públicas, Arnoldo Vins, que él le puso en obras públicas, hizo poca gestión o hizo poca ejecución porque fue aprendiendo y ahora ya va a empezar a hacer, o es que porque es inútil nomás luego. ¿Verdad? Que es lo que dice la gente. Entonces, esto es algo que yo no te puedo decir. Yo estimo que posiblemente habrá ido aprendiendo y ahora va a empezar a ver la gestión. Si vos te fijas, en el principio de la gestión de Jiménez Gaona, se desplomó el gasto en obras públicas durante prácticamente 2 años. Cartes le aguantó a Jiménez Gaona que prácticamente no hacía nada durante 2 años. Y a los 2 años empezó a subir su gestión. ¿Qué hizo durante ese tiempo? Y bueno, no conocemos tan bien la interna, pero calculamos que aprendió, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otra pausa. Está el doctor Manuel Ferreira Bruschetti con nosotros hoy. A la vuelta vamos a hablar del tema previsional, jubilación de médicos, jubilación de parlamentarios, caja fiscal, qué va a pasar, el IPS, incluso podemos hablar un poco acá con Manuel Ferreira. No se vayan, quédense, después de la pausa estamos con él.